audiencia de petición de partes, derivada de la carpeta auxiliar audiencia que será precedida por el juez de control. Bien, siendo la fecha y hora ya señalada por la Secretaria de Actas, ¿quién comparece por la Fiscalía? Bien, por la asesoría jurídica, el apoderado legal. Bien, por la persona en calidad de defensor e imputado. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es con cédula profesional, con datos ya registrados en la Secretaría de este juzgado. ¿Y me acompaña? Bien, gracias. ¿Quién más comparece por la defensa? Bien, entonces vamos a continuar con la audiencia ya que se ha resuelto el problema de la comunicación que se tenía. Bien, entonces la audiencia que se hace el día de hoy es una audiencia solicitada por la defensa penal particular de la persona en calidad de imputado respecto a una nulidad de actos procedimentales que violentan derechos fundamentales. En la audiencia anterior que se resolvió sobre la negativa de su solicitud de la defensa penal particular sobre la restitución de un bien inmueble, se hizo esta petición y se señaló el día de hoy. Por lo tanto, habiendo condiciones para continuar con la audiencia, se declara formalmente abierta y tiene el uso de la voz la defensa penal particular. Solo voy a conceder el uso de la voz a un defensor. El que vaya a hacer el uso de la voz, que lo haga en ese momento. Muchas gracias, señoría. Bueno, es que con fundamento en el primer párrafo del numeral 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se viene a solicitar la nulidad absoluta del acto consistente en el aseguramiento del predio con construcción ubicado en el... solicitando desde ahora se retrotraigan sus efectos hasta el momento de su inconstitucional realización, es decir, hasta el día 19 de agosto de 2020 a las 11 horas del día, fecha y hora que mi representado se encontraba en libertad de ejercicio en el uso, disfrute, en calidad de dueño y señorío sobre el inmueble antes indicado, como lo ha venido haciendo por espacio de 37 años. Es decir, se deje a dicho predio a disposición de mi representado. Número 1. A su señoría digo que se viola en perjuicio de mi representado los derechos humanos al debido proceso, el acceso a la justicia efectiva en condiciones de igualdad en el procedimiento penal, legalidad, seguridad, certeza jurídica y exacta aplicación de la ley, reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior debido a lo siguiente. A. El escrito con la apariencia de querella presentado el 14 de agosto de 2020 ante el Ministerio Público del Tulum por el apoderado de la GEPRO por un presunto delito de despojo y del cual emanó el aseguramiento del que se solicita la declaración de nulidad absoluta por parte de su ilustrísima, es inexistente, pues como es de apreciarse del propio documental que la paraestatal Agrepo exhibió en calidad de anexos del escrito en mención, ello se desprende que, primero, desde el día 27 de febrero de 2016, la paraestatal, que indebida e ilegalmente se dice víctima, tuvo formal conocimiento que mi representado ostenta la posición física, material, real y jurídica del inmueble que nos ocupa por más de 37 años por medio de escrito de solicitud de regularización. Segundo, obra en el sumario constancias en donde se realiza la transferencia de derechos litigiosos del entonces Fidecaribe al IPAE y de este a la GEPRO, en donde se advierte que el inmueble ya identificado se encuentra desde al menos el 2005 en litigio precisamente con mi representado. Tercero, obra en dichos autos, resolución de fecha 2 de junio de 2017, en donde en el resolutivo tercero, el entonces IPAE requiere a donde haga entrega física, material, real y jurídica del inmueble que nos ocupa. Cuarto, obra en autos de la carpeta del anexo de data 25 de julio de 2017 con número de oficio, en donde reconoce el IPAE que reúne las condiciones legales para detentar la posesión jurídica, física, ininterrumpida a título de dueño de forma pacífica y continua,
estar pagando contribuciones hacendarias generadas por el inmueble, y se señaló la elaboración del proyecto de titulación a título oneroso respecto del multicitado predio. De lo narrado es de solicitar a su señoría que, si acaso prevalece alguna duda, se sirva preguntar al Ministerio Público si las constancias a las que he hecho referencia existen o no en la carpeta de investigación. Asentado lo anterior, es de dilucidar con suma facilidad que si la GEPRO tiene conocimiento formal desde al menos el mes de febrero del 2016 que mi representado ostenta la posesión física continua, ininterrumpida en calidad de dueño y señorío respecto del predio en materia y que en él ha erigido diversas construcciones, resulta inconcuso que la calidad de posesionario originario le acontece, pero además que si algún derecho tuviese que hacer valer por la vía penal el AGEPRO, la paraestatal en cuestión, en términos de los cardinales 68, 79, 77, 78 y 79, ellos en relación al 158, en donde la pena era de 6 a 3 años de prisión, se encuentra robustecido con la jurisprudencia con número de registro digital 2.011.002, en exceso ha operado la figura de la prescripción. Dicha jurisprudencia es importante señalar a su señoría que fue emitida por este 27º circuito, es de aquí del estado de Quintana Roo. Sin soslayar lo anterior, también existieron violaciones a los derechos humanos fundamentales de mi representado, pues en el inconstitucional aseguramiento intentado como acto de investigación, que en él se encuentra inmerso el derecho humano, en este caso al de la posesión, consagrado en la primera parte del primer párrafo del artículo 16 constitucional, y así en lo que interesa dice, artículo 252, actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los que siguientes, y viene un listado. Atento a lo expuesto y fundado, se desprende la inaplicabilidad del diverso 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el acuerdo de aseguramiento no reúne los mínimos estándares, en eso se encuentran, en el predio en mención, no se encuentran instrumentos, objetos, huellas que tengan relación alguna con algún tipo de delito, y no las hay por la simple razón que no existe delito que perseguir, ni mucho menos que investigar. Tampoco es de observarse en dicha carpeta, no cuenta con la autorización judicial, ni de ella tampoco se desprende alguna antisocial en flagrancia. De allí que dicha situación sea acreedora de la declaración por parte... Señoría, con fundamento en el artículo 40, solicito que le impida la lectura íntegra de los datos que pretende incorporar a la presente carpeta. ¿Puedo hablar, señoría? Deme un segundo nada más. Ah. Bien, yo no advierto que esté dando lectura, les repito, no se está apoyando en documentos, quizás el abogado tendrá sus anotaciones, como mencioné en la audiencia anterior. Por lo tanto, sí le voy a pedir al asesor jurídico que no interrumpa la audiencia porque se sale de contexto todo este tema que está exponiendo el defensor particular. Continúe el defensor. Muchas gracias, señoría. Ahora bien, señoría, si me lo permite, me gustaría hacer referencia al doctrinario Marcelo Plañol en cuanto a su disertación del tema de la nulidad. Y así dice, voy a citarlo. En el acto nulo se dan los elementos de existencia, pero de modo imperfecto. Por este motivo, no producirá efecto legal alguno, o los producirá de manera provisional, pues los mismos serán destruidos de manera retroactiva,
cuando se determine la nulidad del acto por la autoridad judicial. Cuando se determine la nulidad del acto por la autoridad judicial, esta tesis clásica subclasifica los actos nulos en nulos absolutos o de pleno derecho y en nulos relativos o anulables. En cuanto a la nulidad absoluta o de pleno derecho, se origina con el nacimiento del acto, cuando el mismo va en contra de una norma que integra el orden público. El acto nulo es absoluto en esta tesis, es asimilado al inexistente y por ello se sostiene que no produce efecto legal alguno. Es cuanto, señoría. Muchas gracias. ¿El fiscal? Señoría, en efecto, como manifesté en la audiencia diversa pasada, existe el acuerdo de aseguramiento dado por un ministerio público diverso de nombre Jens Gaspari Charlet Yupit, dictado en fecha 18 de agosto del año 2020. ¿En qué fecha? 18 de agosto del año 2020. Respecto al multiversado, el acuerdo pues lo sustentó como una técnica de investigación establecida en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que no se alteren o destruyan o huellas o pudieran tener relación con siempre que se guarde relación directa con el lugar de los hechos, que el lugar de los hechos corresponde al objeto de la presente investigación, que si bien fue de manera temprana el aseguramiento físico de dicho inmueble. ¿Es cuánto, señoría? Bueno, ¿el asesor jurídico? Gracias, señoría. Buenas tardes. En primer término, debemos de tener completamente claro y certero que los plazos y los términos, no, para efecto de la materia penal y cualquier materia de derecho, no son eternos, su señoría. En cambio, sí son perentorios. ¿Y esto por qué ocurre así? Ocurre así a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica a los actos emitidos por las autoridades, y con ello se les dota de legalidad, tal como lo establece el artículo 17 constitucional. Tal como lo establece el artículo 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece un término perentorio de 2 días. No es nuestro fundamento el 98. Es el 97. Es nuestra intervención. Sí, es el 97. No es el 98, para no perder tiempo. Bien, déjame un segundo nada más. Bueno. Bien, vamos a tener que tomar medidas en esta audiencia porque ya primero escuché al asesor jurídico interrumpir al defensor y ahora escucho al otro defensor interrumpir al asesor jurídico. Bien, si escucho de nueva cuenta interrupciones, cuando no he dado el uso de la voz, les voy a imponer una multa. Y esta multa, tomando en consideración lo que he advertido, porque habla el asesor, habla el apoderado legal, el defensor, al mismo tiempo, la voy a imponer por 100 unidades de medida de actualización en caso de que se continúe o se insista con estas circunstancias. Esto es en virtud de que, conforme a lo que establece el Código Nacional, señala que las partes se deben de conducir con probidad y evitar hacer planteamientos puramente dilatorios. Si no es el fundamento legal que mencionó el diverso defensor, pues hay que esperar a que termine su intervención el asesor jurídico. Y desde luego entonces le daré el uso de la voz a la defensa penal particular para que haga su réplica entonces en los argumentos planteados por el asesor. Repito, si vuelvo a escuchar alguna interrupción, voy a imponer esta multa de 100 unidades de medida de actualización. Continúa el asesor. ¿Puedo continuar, su señoría? Sí, continúe. Gracias. En primer término agradezco al maestro José Manuel Saucedo que tenga bien interrumpirme y darme clases como lo hace en sus blogs de YouTube. Le agradezco el conocimiento que me brinda. Por otro lado, me permito continuar con mi exposición, su señoría.
Efectivamente, como lo manifiesta mi colitigante, la nulidad de los actos la refieren al fundamento 97 del Código Instrumental de la materia. El artículo 97 específicamente habla del principio general de la nulidad de los actos procedimentales. Y en lo que refiere al artículo 98, en la especie, se habla sobre la solicitud de la declaración de nulidad sobre los actos ejecutados en contravención a las formalidades, que es la audiencia que nos ocupa, su señoría. Es por eso que en la especie, estoy citando el suscrito, el artículo 98, para poner en contexto que efectivamente los plazos son perentorios y el plazo perentorio para la interposición de un incidente, o en este caso la nulidad que pretende mi colitigante, lo era el término de 2 días. Y esto se lo manifiesto así, señoría, porque efectivamente los plazos no pueden prorrogarse a través del tiempo sin que la propia autoridad jurisdiccional los detenga o los interrumpa para que le brinde certeza jurídica a los propios actos emitidos por dicha autoridad. En este sentido, establece el artículo 98 que los actos respecto de los cuales se pretenda ejecutar la nulidad deben de tener una característica esencial, que en el caso es el conocimiento fehaciente del hecho que se pretende nulificar. A este sentido, y en esta tesitura, debo manifestar, su señoría, que mi colitigante tiene conocimiento que desde el día 18 de agosto del 2020 fue dictado por el ciudadano agente del Ministerio Público la técnica de investigación y aseguramiento, tal como lo establece el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo ese el fundamento por el cual se decretó tal medida de aseguramiento. Esta medida de aseguramiento se concretó, se ejecutó y se llevó a cabo el día 19 de agosto del 2020. Y debo manifestar, su señoría, que mi colitigante desde el día 20 de agosto del 2020 ya ha tenido conocimiento de la existencia del acto de investigación y aseguramiento consignado en la carpeta de investigación. Y esto ya se encuentra justificado con dato de prueba dentro de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque mi colitigante aquí investigado, que no tiene carácter de víctima dentro de los presentes autos, promovió el juicio de amparo número. Esto ya obra agregado a los autos de la carpeta de investigación y efectivamente es del conocimiento del investigado. Y esto es así. Se puede apreciar dentro de la propia investigación que con fecha, permítame, 21 de septiembre del 2020, el investigado se impuso tanto del informe previo como del informe justificado que el ciudadano agente del Ministerio Público rindió al juez federal, en donde acompañó copias cotejadas de todas y cada una de las constancias que integraban la carpeta de investigación 762, diagonal 2020. Incluso el investigado promovió con fecha 5 de octubre del 2020 los alegatos dentro del juicio constitucional para que le fuese concedido el amparo y protección de la justicia federal. En ese tenor y en esa tesitura, su señoría debe de contemplar lo que al principio de la exposición empecé a realizar. Los plazos no pueden ser prorrogarse en el tiempo sin que la autoridad jurisdiccional suspenda o restrinja esta cuestión. Y esto se lo manifiesto así, ¿por qué? Porque si desde el 21 de septiembre del 2020 el investigado tuvo conocimiento fehaciente, tal como lo establece el artículo 98, de la existencia del acto respecto del cual ahora se duele, es completamente extemporáneo la solicitud de la nulidad que pretende, porque ya conocía de los actos desde la fecha en que ha sido señalada. Y esto le precluyó el día 24 de septiembre del 2020, acorde al artículo 98, de donde se desprende que tenía 2 días para promover la nulidad
y ahora pretende hacerlo, pero esto es completamente improcedente y por extemporáneo. En otro sentido, debo manifestarle, su señoría, bueno, también quisiera decirle con relación a esta tesitura del juicio de garantías 557, le fue negada la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado consistente en la orden de aseguramiento, y las mismas no fueron recurridas en ninguno de sus términos como lo establece a través del recurso de revisión. Por tanto, la misma negativa de la suspensión definitiva se encuentra firme y se encuentra agregado dentro de los autos de la carpeta de investigación. Por otro lado, la orden de aseguramiento. La orden de aseguramiento de fecha 18 de agosto del 2020 fue dictada con fundamento en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente como lo cita y como lo convalida mi colitigante. Como lo dice, efectivamente, la misma se dictó con ese fundamento y se ejecutó con las formalidades que establecen el artículo 230 a 233 del mismo instrumental. En el artículo 229 faculta plenamente a la autoridad investigadora para asegurar bienes que se encuentren directamente relacionados con la noticia criminal como producto de una investigación abierta. El legislador que plasmó el contenido del artículo 229 no dispuso que el aseguramiento requiriera de una previa autorización judicial, contrario a lo que pretende hacer valer mi colitigante. Para efectos del presente asunto, el fiscal satisface los requisitos de fundamentación contemplados en el artículo 229 con su simple invocación dentro del auto de 18 de agosto de 2020. Y la motivación se colma con la actuación acorde a la investigación que se realiza respecto de los hechos con apariencia de delito de despojo que fueron denunciados por mi representado, mismo que acreditó la propiedad del inmueble y mismo que efectivamente es el legítimo propietario del inmueble que pretende despojar el investigado. Por otro lado, el aseguramiento tiene una naturaleza muy específica, que es la de ser un acto de molestia. Y al ser un acto de molestia, no es un acto privativo de derechos. Por tanto, no se rige la garantía de audiencia previa por ser un imperativo del derecho procesal penal, como lo establece la tesis de rubro, instrumentos, objetos o productos del delito, aseguramiento de punto. El artículo 181 del Código Penal Federal de Procedimientos Penales, que lo prevé, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, no transgrede la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal. Esta tesis jurisprudencial no ha sido superada por una incontradicción y fue dictada por la primera sala de la Honorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, al caso es completamente aplicable por analogía. En otra tesitura y en ese mismo orden de ideas, debemos atender que el aseguramiento ocurre dentro de una investigación inicial desformalizada en la que nos encontramos en esta etapa. Por tanto, no nos encontramos en el supuesto que establece el artículo 153 o 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que este aseguramiento tenga la naturaleza de una medida cautelar. Por tanto, no rige la garantía de audiencia y, por otro lado, no existe la disposición normativa que obligue al ciudadano fiscal, agente del Ministerio Público, a solicitar una autorización judicial previa para el ejercicio de el aseguramiento. Y esto queda plenamente plasmado dentro del artículo 229. Ahora bien, de todo lo anterior se desprende que el legislador nunca pretendió exigir como un requisito de viabilidad para el aseguramiento dentro de una investigación inicial
la autorización judicial previa, contrario a lo que pretende hacer valer mi colitigante. Esto es así porque el fiscal, bajo su responsabilidad y conforme a los datos de prueba aportados por mi representado, ordenó el aseguramiento del multicitado inmueble con fundamento en el artículo 229, justificando la racionalidad de la medida para hacerlo con la noticia criminal y de los propios datos de prueba que fueron incorporados por mi representado en la carpeta de investigación y que consideró que eran datos de prueba suficiente para justificar que asiste el derecho a los suscritos como víctimas dentro de la presente investigación. Aunado a lo anterior, que en el momento propio del aseguramiento, esto es sumamente importante. El investigado manifiesta que con documentales pretende justificar la posesión del inmueble. La posesión del inmueble es estar dentro de un inmueble o estar con el dominio extremo o exclusivo del mismo. Pero debe de quedar claro que en el momento en el cual fue ejecutada la medida de aseguramiento, no se encontró a ninguna persona dentro del inmueble que se aseguró. ¿Qué nos trae como consecuencia esto? Que si aquí el investigado o imputado que no le asiste ningún derecho se hubiese encontrado en posesión del inmueble como él lo pretende hacer valer, hubiese sido puesto a disposición de la autoridad ministerial por el supuesto establecido en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de la flagrancia en el momento de la comisión del hecho con apariencia de delito. No estaba en posesión del inmueble, yo solamente, a través de mi representado, se tomó en posesión conforme a la noticia criminal que tuvimos con fecha 13 de agosto del 2020, contrario a lo que pretende hacer valer mi colitigante de actualizar o retrotraer un término prescriptivo para que quiera ver la improcedencia de una denuncia planteada por mis representados, y en la especie eso no resulta del todo viable o correcto. Debo de concluir, su señoría, que el aseguramiento es totalmente legal, conforme a lo establece el artículo 229. Porque este artículo 229 tampoco supedita a la autoridad ministerial para que emita un ordenamiento y ejecute el mismo a la existencia de una resolución judicial o administrativa, como lo pretende hacer ver mi colitigante. De la descripción de las hipótesis normativas contempladas en el 229, en ningún momento se habla de que previamente se requiere de autorización judicial o de una sentencia previa o de una notificación de un acuerdo o laudo por el cual se le permita o no ejecutar la medida del aseguramiento. Y esto implica que su concreción es completamente legal, ya que el propio Cardinal 229 establece que este acto se podrá ejecutar como una facultad reglada dentro de la investigación inicial, y así lo dispuso el legislador. En consecuencia, el actuar del fiscal es completamente apegado a derecho y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, que ordena que las autoridades solamente estarán facultadas para realizar aquello a lo que expresamente están obligadas conforme a la ley. En la especie resulta procedente el aseguramiento y deberá de ser desechada de plano la intervención e intento de otorgar visos de nulidad al aseguramiento ejecutado por el ciudadano agente del Ministerio Público con fecha 19 de agosto de 2020, su señoría. En la especie, debo manifestarle que también debe de tener presente que diverso defensor ha quedado registrado dentro del chat de esta videoconferencia, que se retira y que debe continuar con la conferencia diverso defensor para que no tengan intervenciones innecesarias, señoría, aunado a que su propia determinación al comienzo de la presente audiencia hizo la manifestación de que solamente podía intervenir el abogado Germán y no diverso defensor, su señoría. En la especie es Juan. ¿Viene la defensa? Sí, ese chat fue hace una hora.
Ojalá nos condujéramos bajo nivel de lealtad como en Europa y como Estados Unidos algún día. Como alusión personal, en cuanto a que doy clases, no vengo a dar clase y por la sonrisa del asesor percibo por el aroma por la sonrisa del asesor percibo un aroma de sarcasmo, pero lo tolero, no hay problema. No vengo a dar clases aquí de nada, vengo a aprender de muchas personas. Donde sí es importante dejar claro, porque no es el único asunto donde esto sucede, en el que la contraparte... y dicho sea de paso, no somos enemigos, ¿eh? Somos contrincantes nada más, no somos enemigos, no es asunto personal. Ni el fiscal, ni el asesor, mucho menos el juez. Mis respetos para todos ustedes. Un día vamos a ser socios y Dios no sabe, ¿no? Ven, en cuanto al artículo famoso 98, qué interesante, porque mire ustedes, esas violaciones a las formalidades que dice el asesor, cuando son formalidades esenciales, se violan el debido proceso, y el debido proceso es el más grande derecho fundamental, y si se viola, entonces el acto es ilícito, porque cuando se viola el debido proceso, que es un derecho humano, pues el acto es ilícito. Como en el caso acontece, estamos en la audiencia reclamando que el aseguramiento es un acto ilícito por violar derechos humanos, que ya los mencionó el licenciado Germán. Y entonces, al reclamar una violación de derechos humanos es en cualquier momento. No son las 2 días a las que hace referencia el asesor jurídico. No. Es en cualquier momento del proceso. Entonces, hay que olvidarnos del artículo 98. Y si se insiste que aplica el 98 porque es una violación a la formalidad, pues entonces hay que recordar que se está violando el debido proceso y volvemos a lo mismo. Es un acto ilícito, derechos humanos, en cualquier momento. De eso no hay la menor duda. Causa suspicacia que el asesor haga una defensa tan combativa que ni el fiscal. Causa suspicacia, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque el denunciante va al tercer día después de un supuesto despojo, que es un montaje, que la policía señala que entran 3 o 4 individuos, lo cual no es cierto. En fin, y quiero dejar claro, su señoría, que el artículo 252, porque el asesor dijo que no estaba en los supuestos del 252 que requieren autorización previa del juez, pero pasan por alto el primer párrafo, que es el más importante. Todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. El catálogo que ahí aparece es ejemplificativo, en su caso enunciativo, nada más para poner un ejemplo. No es ese la totalidad de los actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Lo requieren los que impliquen afectación a los derechos establecidos en la Constitución. E invoca el MP, como lo retomó el asesor, el 229, pero ninguna parte del 229 da cumplimiento. Los instrumentos, objetos o productos del delito. En el presente caso no hay delito. Pues ni siquiera hay alguien adentro, ¿no? Así como lo dice el asesor. ¿Cuál delito? Sin soslayar que es un montaje. Así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con este no se cumple, sin que puedan guardar relación tampoco, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación a fin de que no se alteren. ¿Se va a alterar un terreno? ¿Se va a alterar un inmueble? No se va a alterar. ¿Destruyan? No se va a destruir. ¿Desaparezcan? No se va a desaparecer. Entonces, tampoco el 229 se da cabal cumplimiento para poder asegurarlo. Ahora bien, yo en la audiencia anterior mencioné un criterio de jurisprudencia muy importante que está como registro 2.021.150 tribunales colegiados de circuito, noviembre de 2019.
aseguramiento de vehículo por el Ministerio Público en la carpeta de investigación, el decretado fuera del supuesto de flagrancia delictiva, requiere autorización previa del correspondiente juez de control. Y este es el mismo supuesto, donde el fiscal asegura, pero ni siquiera hay flagrancia, ni siquiera ha judicializado y en consecuencia se convierte en un acto ilícito. Esa tesis, que es del conocimiento de los aquí presentes, señala que el artículo 16 introdujo el control judicial inmediato sobre las medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación del Ministerio Público. Y nos hace ver que si se trata de aseguramiento de vehículos involucrados en delitos culposos y consistente en privilegiar la entrega en depósito, etcétera, debe haber flagrancia. Y dice, exige la autorización previa del juez de control. Porque el fiscal no puede, y mucho menos en un montaje, proceder de esa manera. Y yo creo, con todo respeto, que él, en el fondo de su corazón y de su mente, estará de acuerdo conmigo. Fui 18 años MP federal y sé que tenemos un director, un subprocurador y un procurador, y a veces nos amarran de las manos para hacer algo que no queremos, como en el presente caso. Continuando, su señoría, ya dejando claro que no es del 98, sino del 97 en relación al 101, no se trata de formalidades, es en cualquier momento, y no pasó por alto que el fiscal en ningún momento controvertió todo lo que dijo el licenciado Germán. En cuanto al juicio de garantías, que dicho sea de paso, no es un juicio de garantías, es un juicio de amparo, lo digo con humildad, el tema de las garantías quedó en el pasado, pues es un tema aparte. Lo que no es un tema aparte es que haya una necesidad previa del juez, ¿verdad? Porque el fiscal puede pisotear a mi patrocinado y asegurar ilícita y legalmente un predio, pero lo que no puede es pasar por encima del Poder Judicial. Eso sí no lo debe hacer. No hay delito, no hay flagrancia, no se cumple el 229. Y luego dice el asesor jurídico, acredité la propiedad. Creo que lo viene acreditado la propiedad hace lustros, pero el despojo no tutela la propiedad, el despojo tutela la posesión que está acreditada, tiene mi representado. Ahora, el asesor hace una defensa muy fuerte en cuanto al presente tema, pues debería estar de acuerdo, en consecuencia, que se le entreguen depositaria al poseedor como experto, no estoy siendo sarcástico, del derecho y de la materia, porque no se trata nada más de defender los intereses del cliente, hay que verlo del lado humano, hay que verlo tal como proceden las cosas. Y además agrega algo que me llamó mucho la atención, que porque no está ahí, no tiene la posesión. Válgame Dios, yo estoy en Tlalnepantla, tengo casa en Acapulco, porque no estoy en Acapulco, no tengo la posesión, por favor. Carlos Slim, Zuckerberg, el dueño de Facebook, hizo un centro en San Francisco, donde él no está, porque no está él ahí, no tiene la posesión. No, por favor, decir eso, pues es insultar nuestra inteligencia. No se trata de eso. No se trata de estar para tener la posesión. Tengo un despacho en Barrientos a 5 kilómetros, es mío, tengo la posesión. Y ahorita no estoy allá, estoy aquí con ustedes. No se requiere estar allá adentro, mi querido licenciado. Y en cuanto al 146, fracción primera de la flagrancia, que refiere que de haberse encontrado ahí el señor, hubieran procedido por delito, por favor. Si él se hubiera encontrado ahí por ser poseedor de hace años, lustros, décadas, pues no estaría incurriendo en ningún delito al ser el poseedor. Un segundo. Bien, ya voy a terminar. Hablamos en concreto de un acto ilícito, el aseguramiento, por violar derechos humanos, ya los mencionó el licenciado Germán, y procede su nulidad en términos del 97 y 101.20 de la Constitución.
Su señoría, deme un segundo, por favor. Con todo respeto. Porque también quiero que se tome registro de los artículos 264, 346, 357, que tienen que ver con lo que estamos hablando en este momento en cuanto al dato y acto de prueba ilícito. Y, repito, el fiscal puede pasar por encima de nosotros como somos unos simples mortales ciudadanos. Lo que no puede hacer es pasar por encima del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Si irrumpí, hace un momento ofrezco una disculpa con humildad. No esa era mi intención y no lo vuelvo a hacer. Solicito, señoría, que decrete la nulidad de ese acto, que regrese las cosas a como estaban originalmente y la nulidad de todo lo demás que haya practicado la Fiscalía como un acto reflejo y con base en la teoría del fruto del árbol envenenado. Gracias, es cuanto. Bien, la Fiscalía. Señoría, esta representación social reitera que el acto consistente en el acuerdo de aseguramiento y ejecución de este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, señoría. ¿Y el asesor? Gracias, señoría. Contrario a lo que dispone el maestro en Derecho y Ciencias Penales, debo manifestar, su señoría, que la posesión siempre debe derivar de un concepto jurídico que es contemplado desde el derecho antiguo como el denominado justo título. No puede venir a arrogarse mi colitigante derechos que no le asisten, puesto que nunca le han sido reconocidos por quien la especie tiene ese derecho concedido por un justo título. Y aquí no nos encontramos dilucidando si él tiene mejor título o no, nos encontramos dilucidando la cuestión de que un aseguramiento ha sido dictado conforme a derecho como lo establece el 229. Y esto es así, porque el legislador ya lo estableció en el 229, donde no se requiere un control judicial previo para determinar una medida dentro de una investigación incipiente, una investigación inicial desformalizada. Deviene en inaplicable lo que establece, lo que intenta incorporar mi colitigante con relación a una tesis jurisprudencial de un vehículo. En primer término, se habla de un hecho de tránsito terrestre a naturaleza culposa y por otro lado se habla de un bien mueble. En consecuencia, no tiene naturaleza aplicable esa tesis que pretende incorporar. Lo que sí debe de tener su señoría en el caso es el criterio establecido por la jurisprudencia número 33, que tiene el registro digital 215.161. Es una jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente y que no ha sido contradicha por una en contrario. En donde dice que la posesión, que los recibos de pago de impuesto predial y de servicios públicos no constituyen pruebas idóneas ni eficientes para demostrarla. A criterio del agente del Ministerio Público, los documentos o datos de prueba que intentó incorporar mi colitigante dentro de la carpeta son insuficientes para justificar la posesión que él se dice tener. En contrario, lo que sí justifica es que no existe un justo título para la supuesta posesión. En consecuencia, el aseguramiento debe de ser ordenado como legal y mantenerse el mismo, aunado a que se encuentra sub judice el juicio de garantías que hizo valer mi colitigante contra este acto. Por tanto, su señoría se podría encontrar impedida para tomar una determinación que no sea contraria a una posible resolución que se dictara, pero en el caso será también declarada completamente improcedente, y en la especie es improcedente lo solicitado por mis colitigantes, señoría. Es cuanto.
señoría. Bien, nada más voy a escuchar a un defensor. Le voy a conceder eso la voz al defensor Germán. Gracias, muy amable, señoría. Sí, solo sobre lo que, para no introducir más argumentos, solo porque el ahora asesor señaló otras cosas que desde luego no fueron en réplica a los argumentos del diverso defensor particular. Entonces, sí le pediría que sea solo en cuanto a lo que el asesor jurídico mencionó, para no introducir nueva información y entonces regresar el uso de la voz a todas las partes. Sí, sí, señoría, claro que sí. Bueno, dos cuestiones nada más. Primera, dice el asesor jurídico que no tiene reconocida la posesión mi representado. Como hice mención hace unos momentos, existe documental expedida por el propio IPAI, que a la postre fue la GEPRO y se convirtió en AGEPRO, en donde reconocen la posesión de mi representado, en donde incluso ordenan el proyecto de titulación a título oneroso, en donde le requieren en el 2017, como lo señalé en su momento, mediante el oficio IPAI, diagonal DG, diagonal DC, diagonal 021, diagonal 7, diagonal 2017, en aquel tiempo, 25 de julio de 2017, señoría, el IPAI textualmente en esa resolución, en el resolutivo tercero, le dice al señor que haga entrega legal de la posesión jurídica, física e ininterrumpida y en calidad de dueño que ostenta. Ahí está esa documental que obra en la carpeta. También, su señoría, se pierde aquí un poco de vista, creo, la cuestión de la prescripción. El acto jurídico de la prescripción es un acto inexistente, tal y como lo intelige el doctrinario que hace un momento señalé, Paloy, en cuanto a que, bueno, en exceso operó la figura de la prescripción y si ese acto es inexistente, no puede traer consigo efecto legal alguno. Y la última, por respeto a la temporalidad y a la oportunidad que usted me dio de expresarme. El señor asesor jurídico, no tengo ahorita aquí el nombre, dice que el 98 es el que se debe de aplicar y que son solamente 2 días. Creo que no es del todo acertada esa determinación y pido de favor me permita citar el primer párrafo del diverso 97. Y dice, cualquier acto realizado con violación de los derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado y su nulidad deberá de ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Punto. O sea, es en cualquier momento, no son los 2 días que señala el señor asesor jurídico. Por un lado, la prescripción es evidente, translúcido, no tiene, creo que no contiene mayor problema para determinar que es un acto inexistente, al margen que doloso, y que inclusive pudiese configurar un delito de los denominados de fraude procesal. Pero bueno, esa ya es otra cuestión. Solicito, señoría, el 252 que hicimos relación a él, en cuanto a que no debe de, que todos los actos que contravengan las disposiciones constitucionales o derechos constitucionales deberán de contar con, que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, requieren autorización del juez de control. Aquí es donde toma relevancia el proverbio que dice el que puede más puede lo menos. Si para un automóvil, cuando no hay flagrancia, se requiere, pues imagínese usted para un inmueble. Ahora, en cuanto a que no había nadie en el predio, es otra de las cuestiones. Defensor, yo voy a decir que no es exacta, no es exacta. ¿tiene El usted predio algo, estaba a huéspedes. Pues sí, defensor, me escucha, por favor? ¿Tiene usted algo más novedoso? Porque, repito, no está, eso que está usted mencionando ya lo contestó
su diverso colitigante. Ok, señora. Ok, muchas Sí. gracias. Muy amable. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, este tribunal considera que ya tiene elementos suficientes para resolver. Sin embargo, tomar en consideración los argumentos y los criterios de tesis jurisprudenciales que se pronunciaron en esa audiencia, voy a quitar un receso breve de 10 minutos para verificarlas y proceder a emitir resolución. Siendo las 16 horas con 19 minutos, se reanuda la presente audiencia. Bien, siendo la hora señalada por la Secretaría de Actas, se reanuda la presente audiencia y se va a proceder a resolver conforme a lo siguiente. Bien, con fundamento en lo que dispone el artículo 16, párrafo primero y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al artículo 134, fracción primera, 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estos últimos también en relación a lo que disponen los numerales 227 al numeral 230 del Código en comento, considera este tribunal que primero hay legitimación en la solicitud hecha por la defensa penal particular sobre el planteamiento de nulidad de actos procedimentales que violentan derechos fundamentales. Esta es razón de que cualquiera de las partes puede solicitar lo anterior. También es oportuna su petición partiendo de que la nulidad de actos procedimentales que violentan derechos fundamentales se puede presentar en cualquier momento. Y a petición de parte, en cualquier momento, esto es dentro de cualquiera de las etapas del procedimiento penal contenidas en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, y advirtiéndose de este tribunal, entonces, que el presente asunto se encuentra en una etapa de investigación inicial, por lo escuchado por todos los intervinientes en esta audiencia. Ahora bien, en cuanto a la procedencia de la solicitud, ese tribunal quiere dejar sentado que la nulidad de actos procedimentales, en su principio general que establece el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que cualquier acto que es realizado con flagrante violación a derechos humanos es nulo y no puede ser ni saneado ni convalidado, y también que la nulidad debe de ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de que éste la advierta o a petición de parte. Luego, entonces, el análisis de un acto que violenta derechos fundamentales, que en el caso concreto es la resolución que emitió el Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación en fecha 18 de agosto del año 2020, que es relativa al aseguramiento de un bien inmueble. Es este, entonces, el acto procedimental que considera la defensa penal particular que debe declararse nulo por violentar derechos fundamentales. En específico, se señalan derechos fundamentales del principio de legalidad y de manera muy concreta el debido proceso, citándose las tesis aisladas y la jurisprudencia mencionada también por las partes intervinientes. Bien, también escuché en esta audiencia que se interpuso un juicio de amparo con número 557/2020 por parte de la que funge como quejoso, en este caso la persona que tiene calidad de imputado, respecto a este mismo acto procedimental realizado por el Ministerio Público de el aseguramiento del bien inmueble. Incluso que se impusieron del informe previo y justificado el 21 de septiembre del año 2020 que rindió el Ministerio Público, y que el 5 de octubre del año 2020 se presentaron alegatos ante el juez de distrito del juzgado séptimo de distrito en la ciudad
del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Bien, considera entonces este tribunal que tiene impedimento legal para analizar la solicitud planteada por la defensa penal particular, toda vez que se trata del mismo acto que reclamó en la vía de amparo, que ya se ha mencionado, 557 de 2020, y que de entrar al estudio de su petición se emitirían decisiones contradictorias, es decir, resoluciones contradictorias en el análisis de la nulidad de actos procedimentales que solicita, ya que la base fundamental, como mencioné, de la nulidad de actos procedimentales que violentan derechos fundamentales y denominadas por la doctrina, como señaló el defensor particular, nulidades absolutas, están encaminadas a analizar si realmente el acto procedimental realizado violenta estos derechos fundamentales establecidos en la Constitución, que son de manera muy concreta y objetiva, se señaló el debido proceso, y que sería el mismo análisis que realizaría entonces el juzgado séptimo de distrito en el estado de Quintana Roo, en términos del juicio de amparo que interpusieron. Por lo tanto, considera este tribunal que se encuentra impedido para efectos de no emitir decisiones contradictorias, ya que acudieron en primera instancia ante dicho Tribunal de Justicia. Los dejo debidamente notificados de esta resolución en términos de lo que dispone el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y no habiendo otro asunto más que tratarse, declara cerrada esta audiencia. Buenas tardes. Finaliza grabación.